Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya listos para iniciar nuestro programa, el último de esta semana. Bueno, y en España hay noticias. Ha sido sustituido el presidente Rajoy. El Parlamento encontró suficientes votos para despedir su gestión. Así es que el señor Sánchez se encarga, bajo un acuerdo con distintas fuerzas políticas que tienen presencia en el Parlamento, el nuevo poder se instala en España. También el director técnico de la poderosa Real Madrid se retira, y se retira en el momento quizás esplendoroso de su vida como técnico. Zidane es una destacada figura en el fútbol y decidió, como las cosas deben ser, es decir, eso de perpetuarse en la cosa de la administración pública, en la administración privada, en lo que sea, suena contra natura. Es el tema que debe ocupar la reflexión de muchas sociedades que tienen que madurar en este sentido. En el campo político, en los países del tercer mundo, pareciera que estamos condenados con esa especie de enfermedad donde se instala un gobernante, venga por la vía de golpe de Estado, aprovechando el sistema democrático imperante, y luego revierte todas esas cosas y las instituciones las moldea a su propio estilo para responder a sus intereses, como ha sido el caso venezolano. Ocurre en Bolivia. El señor Evo Morales, que fue un representante de los sembradores de coca, etcétera, fue muy activo defensor de ese sector de campesinos. Bueno, llegó por la presencia importante de gente de ese sector, es la mayoría los nativos, y su discurso logró animar a la gente y votaron, y ya hace tanto tiempo que ya forma parte como que del folclore boliviano el señor Evo Morales, que es capaz de decir cualquier barbaridad. Pero bueno, Bolivia funciona muchísimo mejor si tomamos en cuenta el estado actual de Venezuela. Ecuador intentó también el señor Correa reelegirse, no logró cambiar la constitución, pero fue sustituido por una figura muy cercana, que luego llegó al poder y se encontró que ahí había un desastre del cual no quiso ser cómplice. De modo que se impuso en este caso su visión ética y no quiso tapar. Por supuesto, Correa lo defenestró como miembro del partido, etcétera, y ha dicho cualquier cosa, intentó una campaña, pero la gente reaccionó, y eso es lo importante. Cuando la gente reacciona y participa en la solución de sus problemas, y no esperando que venga alguien, un extraterrestre, a ocuparse, es decir, las fuerzas de no sé dónde, o la OEA, o la ONU, etcétera. Esas instituciones funcionan ciertamente para preservar una especie de orden mundial, pero siempre hay intereses, y siempre hay un ritmo, una velocidad para las cosas. Y quizá la velocidad de esas instituciones y de nuestros amigos viajeros no esté acorde con la velocidad del hambre, de las carencias, que son muchas. ¿Y cómo esperar? ¿Cómo se puede esperar? El niño que pide alimentos, el enfermo que requiere ser atendido, la gente que tiene que dializarse. Es un proceso terrible, porque ya pasó a una etapa donde los riñones, que son el filtro que procesa la sangre para eliminar las sustancias tóxicas y evitar que la persona muera envenenada. Esa es una función de equilibrio que tiene nuestro organismo. Los riñones dejaron de funcionar, pero la ciencia ha avanzado
y tienen en cualquier lugar del mundo este procedimiento mediante un aparato, limpian la sangre, eso se llama diálisis. Eso se hacía aquí normalmente en muchos lugares. Nadie podía prescindir y no tenían dificultades para lograrlo. Muchos hospitales daban este servicio. Hoy día está difícil y la gente se está muriendo. Y no consiguen los diabéticos tampoco sus medicamentos. Los trasplantados viven esa terrible tragedia que al no disponer de los medicamentos, pues perdieron el trasplante y se les va la vida. Bueno, así que en eso estamos, ¿no? Allá en España se producen esos cambios que son dos escenarios distintos. En el mundo privado, en el deporte, Zidane, un héroe, todavía resuenan los aplausos por su actuación, llevando al Real Madrid a los éxitos que todos conocemos, y decide retirarse para que vengan otras generaciones. No se puede ser eterno, deben cumplirse los ciclos. Aquí en Venezuela, el caso Nicaragua, donde una pareja decidió apoderarse de los recursos y venían de un discurso reivindicador, socialista, qué sé yo tal, donde recibieron mucho apoyo, incluso de los Estados Unidos, en la lucha contra Somoza. Ustedes recordarán todo este proceso donde incluso Venezuela participó, Carlos Andrés Pérez dio recursos, había presencia, la diplomacia venezolana estaba muy activa. Aquel caso de Calvani, un destacado social cristiano muy serio, que tuvo mucho que ver con su gestión allí en Centroamérica. Bueno, se trabajaba en solidaridad para colocar gente que respondiera a los intereses del pueblo, a lo que merecía Nicaragua en este caso. Pero fíjense, se instalaron, llegaron a la presidencia, fueron sacados de la presidencia por la vía electoral y luego regresaron y descubrieron que podía hacer otras cosas, corrompiendo al CNE de allá, corrompiendo las distintas instituciones, comprando sectores privados importantes, y así se ha mantenido. Por supuesto, Nicaragua no ha vivido lo que Venezuela, que estamos en esta situación donde el servicio eléctrico tiene problemas, la botación de aguas blancas, aguas negras, en fin, todas estas cosas que son calamidades que padece el pueblo venezolano. Y de eso se trata. Tienen que entender la dirigencia, tienen que entender los partidos, la gente que está en los partidos, que deben luchar para que se renueve. No pueden tener el mismo todo el tiempo. Se puede estar allí, pero aportar, y tiene que producirse una renovación. Como cambia la piel, como cambian los árboles, que cada cierto tiempo llega la estación y desaparecen las viejas hojas y salen nuevas para renovar, para dar vida. Es algo natural, algo necesario. Quizás uno de los peores ejemplos es el cubano, donde ese grupo de criminales se ha apoderado de la vida de la isla, de esa población durante más de 50 años. Y ahí están, con unos privilegios, viviendo una vida realmente de élites, mientras el pueblo trata de llegar nadando a la otra costa y mueren, se los devoraron tiburones o los asesinaron. Cuando llegaron, la revolución tan aplaudida por muchos países, luego fusiló a la gente que se le oponía. Todo el que pudieron, el Che Guevara disfrutaba aquello fusilamiento. En fin, todo esto que fue ensalzado por intelectuales de la época románticos que en los cafés de París disfrutaban escribiendo las historias de aquella isla y de aquellos héroes de la Sierra Maestra, pero nunca contaron la verdad, la que vivía el pueblo cubano desde entonces. Son esas cosas que hoy tienen que hacernos reflexionar. No es un tema de derecha o izquierda, es un asunto humano, tiene que ver con el respeto a los demás. Tiene que ver con que a la gente, si queremos hablar de reivindicación, de justicia, de igualdad de oportunidades, estas comienzan desde el propio momento en que una persona inicia el proceso, la madre, gestar, y hay que, entonces, si no dispone de los recursos, darle los medicamentos
que requiere una madre en ese proceso, darle alimentos. Aquí hubo programas de ese tipo, de atención a la madre, al lactante, de atención al niño recién nacido y luego atención en las escuelas, los programas de alimentación en las escuelas. Había una cosa que llamaban el cuartico de leche. Eso llegaba todas las mañanas, unos camiones a las escuelas y repartían unos envases pequeñitos que se llamaban cuarticos de leche. Esas historias hay que recordarlas. Y no era la Venezuela de esta que vivimos hace poco, con precios del petróleo exorbitantes. Era una economía que funcionaba. Era un país donde la gente ni pensar que se iban a ir, que iban a emigrar. Por el contrario, los que habían venido producto de la Segunda Guerra Mundial de Europa, poco les importó dejar su nacionalidad porque en su momento las leyes no permitían tener doble nacionalidad. Entonces renunciaban a la que traían originalmente de Italia, Portugal, España, para ser parte del nuevo país que ayudaron a construir con una enorme capacidad, con una gran visión para construir la nueva Venezuela, ese país que salía de la nada, pero que tenía tantas cosas hermosas que ellos pudieron ver su potencial en la agricultura, en la industria, en la minería. Por supuesto, el petróleo jugó un papel protagónico y entonces luego el crecimiento fue explosivo. ¿Quién pensaba irse de Venezuela? Salir de Venezuela era solo para hacer turismo y pues, nuestra moneda era recibida en todas partes del mundo. Cualquier casa de cambio, el bolívar usted podía llegar a un aeropuerto y tenía sus bolívares, y las cuentas en dólares es un asunto de un grupo seguramente, pero no era un tema colectivo casi, manejar dólares o euros, nada de eso. Bueno, en su momento no existían los euros, ¿no? Pero eran los dólares. Entonces, estas cosas hay que revisarlas. Tenemos que cambiar esos paradigmas terribles que hoy se convierten en una verdadera amenaza para la existencia de un país que ha tenido tranquilidad, que merece tener paz, que todavía tiene muchísimo que buscar para su desarrollo, para su crecimiento. Hay oportunidad. Y esa oportunidad no es para la gente de derecha o de izquierda ni del centro, es para todos. El secreto está allí, darle oportunidad a los más desfavorecidos por alguna razón económicamente o socialmente, darles la mejor escuela a los barrios, darles escuelas donde aprendan a tener una mano de obra calificada para salir adelante, para montar pequeñas empresas. Eso es. Usted estudiaba en la vieja escuela técnica y le daban formación para que fuera empresario. Esa es la Venezuela donde yo crecí. ¿Por qué eso cambió tan ostensiblemente? Y empezó a cambiar incluso antes de iniciar esto que llaman socialismo del siglo XXI, o sea, una visión equivocada que desvió las cosas. Y se cambiaron también muchos patrones que tienen que ver con la ética, con el uso de los recursos. Y eso fue generando unas inquietudes, desconfianza, y fueron aprovechadas por algunos que creyeron que podían instalar nuevos personajes emergentes sin ningún partido para luego sacar el mejor provecho. Y ya ustedes ven lo que pasó. Los utilizados fueron ellos y allí está la tragedia. Pero entonces hay que actuar y no actuar para vengarse, para la revancha. Es que no hay tiempo para eso. Es que la gente la está pasando muy mal. Hay que actuar es para unir un esfuerzo y reconocer lo que está pasando como una realidad. Es decir, ¿cómo se puede? Si nosotros llegamos a este estudio y el aire acondicionado estaba encendido, de repente se apagó porque es que los bajones y dañan los equipos, etcétera. Aquí yo creo que gastamos más en reparaciones que lo que cuestan otras cosas importantes. Pues ni siquiera lo comparo con comprar equipos, que es un tema yo creo que olvidado por las empresas, cómo comprar equipos. Porque cuando los va a hacer, tiene que pagarlo en dólares. ¿Y quién puede tener una proporcionalidad? Eso es inexistente. Entonces es urgente, antes que comiencen a desaparecer más empresas, antes que se extinga como sociedad este país y vayan a ser una especie de zombies, que hay muchos en las calles buscando entre la basura, etcétera. Eso no es producto de ninguna guerra, etcétera. Es producto de terribles errores del modelo y falta de control en el manejo de los recursos públicos que fueron aprovechados por un grupo de temerarios criminales que se llevaron
los recursos, cambiaron su vida y están en todas partes. Por eso hay que repetir, no es un tema contra el sector de izquierda, derecha, no, es un tema donde hay que enarbolar la bandera de la ética, de la honestidad, del trabajo, como piezas fundamentales para transformar el país, como la nave en la que hay que subirse todos, como un crisol, y fundirnos con fuerza, con energía, para generar esa sinergia tan necesaria para salir adelante. Y no puede esperar de conciliábulos, de acuerdos internacionales, de protocolos de organizaciones multilaterales. Es ahora, es hoy. Hoy la gente está esperando qué vamos a comer, cómo hacer para explicarle a los niños que no han desayunado que tampoco podrán almorzar. Es decir, decirlo no es una cosa para manipular, no es un acto de sadismo, es una verdad, pero una verdad planteada para que emerja el estado de conciencia, la gente que está en los partidos, la gente que tiene alguna posibilidad de apretar unos botoncitos, y en general para la colectividad toda, que no puede seguir pensando que alguien se ocupará de eso, que alguien vendrá, y la irresponsabilidad de algunos dirigentes que decidieron serlo y van desaprovechando esto, porque hoy no estoy, pasó un autobús, el del día 20 por ejemplo, pero como ellos no estaban metidos en ese autobús, había que anularlo, destruirlo, decir cosas terribles de todo esto. ¿Y ahora qué? No, porque el 21 pasará algo. Sí, el 21 y el 22 y el 23, y pasará hoy, mañana. Si no se actúa, seguirán pasando esas cosas. El agotamiento de la gente, la pérdida de la calidad de los servicios. Si ya es desastroso lo que pasa con el transporte público, por ejemplo, al punto que van a otorgar una especie de licencia especial para que vehículos inapropiados para ese uso se utilicen como transporte. Bueno, ya es que está ocurriendo. Entonces sería regularizar un hecho. Entonces, ¿cómo le van a decir a alguien que, mira, le van a poner una multa porque llevaba pasajeros colgando en las puertas de un autobús, si van montados en un camión volteo? Es una camioneta destartalada y le ponen detrás unas sillas así, y la gente va colgando, y se ha producido muchos accidentes, pero uno muy reciente en Mérida, donde se volteó ese camión y se mató a la gente que iba allí, muchachos. Es decir, eso importa. Podemos esperar de los discursos, podemos esperar de que alguien se ponga de acuerdo con unos formalismos y ver cómo nos repartimos el poder para mañana cuando venga el cambio. Es hoy, hay que hacerlo hoy. Es un tema para el gobierno, es un tema para la oposición, es un asunto para los indiferentes, que es una terrible irresponsabilidad ser indiferente. Cuando se escucha aquello de, bueno, yo en política no me meto, de ese tema no me hable, está haciendo su mejor aporte para el estado de cosas en el tema político. Ese planteamiento es terriblemente político, es anacrónico como cosa política, porque sí lo es. Es decir, abstenerse, no participar, es una manera de hacer política, una política que favorece a alguien, un estado de cosas, y hay que cambiar la forma de actuar. La gente que está en el gobierno, desde lo más menudo de las alcaldías, gobernaciones, ministerios, desde los que están en el partido, o los partidos, sobre todo el de gobierno, tienen que entender que no se pueden seguir diciendo mentiras, porque la verdad es que está allí encima, nos está cayendo, es como un chubasco que nos moja a todos. Es una verdad. Pueden seguir edulcorando las cosas o mintiendo con una aparente sobriedad y un discurso lleno de frases altisonantes para emocionar. Eso puede recibir unos aplausos de la gente que lleva un autobús para un acto, para luego darle alguna prebenda. Pero en el sentimiento de la gente algo está ocurriendo y hay que actuar ahora. Les deseo un feliz fin de semana. Chao.